Bueno, empezamos con el tema de energía térmica. El trabajo y la energía, ¿no? El trabajo puede cambiar la energía potencial de un dispositivo mecánico. Recuerden que la energía potencial era la energía que dependía de la altura a la que se encontraba el cuerpo, y la relación entre el trabajo y la energía potencial estaba dada por esta ecuación, y el cambio de energía potencial era la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿No? ¿Cómo se transforma la energía potencial? En este caso, en cinética, en movimiento. El trabajo también puede cambiar la energía eléctrica de un aparato eléctrico. Por ejemplo, eh, acá se conecta la bicicleta a un generador eléctrico. Acá se conecta una batería, una luz que eh, te permite ver cuándo pasa corriente o no. Acá está la batería que se va a cargar. Cuando empieza a pedalear, se apaga la luz, significa que ya está pasando corriente y se está cargando la batería. O sea, la energía cinética hace que la bobina cargue la batería. Y ahí ya estamos haciendo un trabajo, el trabajo lo está haciendo la persona, lo está transformando en energía eléctrica. Fuego por fricción, en este caso vemos como el trabajo de la fuerza de rozamiento puede cambiar la energía térmica de un sistema. O sea, todo el trabajo que se está haciendo es como que se transforma por el rozamiento en calor. Y bueno, y así una forma primitiva de hacer fuego. Bueno, este es el freno de un automóvil. Bueno, si le está dando energía cinética a la rueda y a su vez le aplica el freno, entonces se provoca la fuerza de fricción, realiza un trabajo y bueno, todo ese trabajo mecánico se transforma en calor. Ahí está en contacto con los metales y se va generando calor hasta que se pone al rojo vivo de tanta fricción. Se está liberando una gran cantidad de calor. Ahí se pone al rojo vivo y se dilata el metal y se termina rompiendo. ¿Qué sucede cuando no se conserva la energía mecánica? Cuando actúa una fuerza no conservativa como el rozamiento, lo que vimos recién. Vamos a ver la simulación computarizada para ver un ejemplo. Acá, por ejemplo, vamos a poner una barra de un gráfico de barras donde se ve en verde la energía cinética, la energía potencial térmica y la energía total. Si yo saco la fricción totalmente, vuelvo a poner la persona ahí, fíjense que cómo varía con la altura la energía potencial, que es lo que está en azul, en las barras. Voy a poner ahí en una altura lo máximo. Bueno, fíjense, lo hacemos funcionar sin rozamiento.
Fíjense que como va variando la energía potencial en azul y la energía cinética en verde, a medida que el cuerpo aumenta la altura, aumenta la energía potencial, pero disminuye la cinética. Cuando llega al punto más bajo, llega al, como a sacar una foto. Ahí arriba es máxima su energía potencial y cero la cinética, porque es como que se queda quieto. Baja, 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 y ahí en el punto más bajo, fíjense, la energía potencial es cero porque tiene su mínima altura, pero la energía cinética es máxima, porque ahí es donde toma la mayor velocidad. Y así se repite el ciclo. Bueno, pero ahora le vamos a agregar fricción, un poco de fricción. Fíjense que la fricción lo que hace es que se pierda energía y empiezan estas barras a ir cada vez más bajo y lo que va a aumentar es el calor. O sea que toda esta energía mecánica, que es la cinética más la potencial, se va perdiendo, pero a la vez se está transformando en calor. También se le llama energía inservible porque eh, el calor se traduce, se transmite al entorno, a la atmósfera o a la pista. Y así, la fricción a la larga termina quitando toda la energía mecánica del sistema, hasta que en definitiva termina por quedarse quieto y en el nivel más bajo. O sea, la energía mecánica, que es la suma de su energía potencial, termina valiendo cero. Ya ahí no se aplica lo que habíamos visto que era el principio de conservación de la energía, porque hay fricción o rozamiento. Podríamos decir que el trabajo no es una forma de energía, sino una forma de transferir energía de un lugar a otro o de una forma a otra. O sea que es una transferencia de energía. A causa del movimiento de los átomos tienen energía cinética, ¿sí? Estado sólido, líquido y gaseoso. O sea, y recuerden que la energía cinética dependía de la velocidad, así que los gases tienen mayor energía cinética. Cuando entrego calor a un sistema, hablando de temperatura, sus moléculas comienzan a moverse más rápido, o sea, aumenta la energía cinética. Vamos a ver otra simulación para aclarar esto. Bueno, acá vamos a insuflar moléculas de un gas. Fíjense cómo acá se registra la temperatura, en grados Kelvin, 300, la presión, que es la fuerza que hacen las moléculas contra las paredes del recipiente, y tenemos la opción de entregar calor o quitar calor, calentar o enfriar. Vamos a entregar calor y fíjense lo que pasa con la temperatura. El termómetro aumenta en grados Kelvin y la presión también. Y si ustedes observan, la energía cinética de las moléculas eh, aumenta. O sea, en general aumenta la velocidad con la que se mueve. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Y qué? Porque le di energía térmica. Ahora le voy a sacar energía, que es lo mismo que decir enfriarlo. Si enfrío el sistema, bueno, le voy sacando energía cinética a las moléculas. Fíjense cómo baja la presión, ya no es la fuerza, ya no es tanta la fuerza que hacen contra las paredes. También disminuye la temperatura. Grados Kelvin, como ven ahí, de a poco, hasta que llega a, podríamos llegar al cero. eh, Teóricamente el cero es cuando ya no hay movimiento, los átomos ya no se mueven, pero es imposible, siempre hay un poco de movimiento, ya que hay un límite de temperatura, es el 0 grado Kelvin, o equivalente a menos 273,15 grados bajo cero de nuestra escala Celsius. Fíjense, ahí vamos 20 Kelvin, o sea, las moléculas están con muy poca energía, muy frías, podríamos decir en otras palabras. Eso se traduce en que su energía cinética es menor. Ven que casi no se puede llegar al cero absoluto, siempre hay un poco de energía de movimiento.
Bueno, entonces para que asocien la temperatura con el movimiento o con la energía cinética de las moléculas. Bueno, entonces podríamos definir la temperatura como una magnitud asociada al promedio de la energía cinética del movimiento de traslación, no del movimiento rotatorio, de sus moléculas o átomos. Promedio de la energía. ¿Por qué? Porque no todas las moléculas tienen exactamente la misma velocidad. Ustedes ven acá hay moléculas que van más rápido, otras que van más lentas, pero bueno, saca un promedio. Bueno, ¿cómo se mide la temperatura? Mediante un instrumento llamado termómetro. Hay diferentes tipos de termómetro, como ven acá. Empezamos por el termómetro de mercurio. Posee un bulbo con mercurio. El símbolo es Hg, símbolo químico, que es un metal en estado líquido, a temperatura ambiente. El líquido se dilata al entrar en contacto con calor, y al dilatarse, bueno, me va a registrar, ya esto está previamente graduado, qué temperatura tiene. Después está el termómetro de alcohol que usamos en el laboratorio, tiene un rango mayor de temperatura, se basa en el mismo principio, posee un bulbo con alcohol teñido, generalmente de rojo, el líquido se dilata al entrar en contacto con calor, y al dilatarse, bueno, marca la temperatura del sistema que quiero medir. Está el termómetro infrarrojo. La radiación infrarroja no es perceptible por nuestra vista, porque está por debajo del rojo, que es el rango visual que nosotros vemos del rojo al violeta. Esta imagen se ve en zonas diferenciadas de un auto con diferentes temperaturas. Fíjense que donde está más rojo son las zonas donde hay mayor calor. Después está el termómetro infrarrojo que se usa cuando entramos a la escuela, registran la temperatura. Es un tipo de termómetro que funciona a partir de captación de energía de los objetos por medio de radiación de infrarrojos. De este modo, estos termómetros pueden tomar la temperatura de un cuerpo o una superficie sin tener que hacer contacto con ella. Están los termómetros termocupla, también estos se usan en el laboratorio. Eh, los termómetros de láminas bimetálicas son dispositivos que miden la temperatura por medio de un mecanismo de dilatación del metal. Este básicamente trabaja con la contracción y expansión de dos láminas de alto y bajo coeficiente de dilatación, mediante la cual captan y muestran una temperatura. Bueno, pasando al tema de calor, analizamos la siguiente situación. Yo tengo una persona que tiene una taza de té, el té tiene una temperatura 1, nuestra mano tiene una temperatura 2, obviamente la temperatura del té es mayor. Entonces cuando se toca una taza caliente, esta entregará energía a la mano. Así. ¿Será porque la taza tiene mayor temperatura que la mano? Puede ser, una hipótesis. Otro caso, cuando se toca el hielo, en este caso ahora la temperatura 1 es menor, la temperatura del hielo es menor que la temperatura de la mano. Entonces cuando se toca el hielo, la energía pasa de la mano al hielo. ¿Será porque la mano tiene mayor temperatura que el hielo? Analizando estos dos casos podemos hacer un paralelismo con la corriente de agua. Si yo tengo dos tanques conectados y tienen agua a diferentes niveles o alturas, como dice acá, entonces se produce un flujo de agua o una corriente. Y no en cualquier sentido, sino en el sentido como marca acá la figura, desde el que tiene mayor altura al que tiene menor altura. Con el calor pasa lo mismo. Hay un flujo de energía térmica que se provoca cuando se conectan dos sistemas de diferentes temperaturas. Por ejemplo, un sistema que está a 100 y otro que está a menos 5 grados Celsius. Este sistema entrega calor a este que tiene menos temperatura. Ese es uno de los principios de la termodinámica, de la naturaleza. El calor podemos definirlo como energía en tránsito y siempre se transmite desde el objeto con mayor temperatura hacia el que tiene menos temperatura, como vimos recién y en los ejemplos. Bueno, otra cosa, la energía interna.
La energía interna es la energía potencial acumulada entre las moléculas, ¿sí? Acá en tu caso movimiento vibratorio. eh, También por energía de rotación, en algunos casos se rota las moléculas. Energía de movimiento de los átomos dentro de las moléculas. Todo eso se puede resumir en lo que se llama energía interna. Y ahí, esto nos sirve para definir lo que es el calor específico, porque las diferentes sustancias tienen distintas capacidades de almacenar esa energía interna que vimos recién en sus moléculas. Por ejemplo, la carne y el queso absorben energía de diversas formas, y la energía se usa para aumentar la rapidez del movimiento de las moléculas, aumentar la temperatura, por definición de temperatura. Ahora, si la energía se usa para aumentar la vibración interna en las moléculas, se transforma en su energía potencial, química, ¿no? Interna o movimiento de las moléculas interno, pero su temperatura no aumenta. En general hay una combinación de los dos casos anteriores, por eso en el ejemplo este se cocinan a diferentes tiempos. Entonces el calor específico sería la capacidad que tiene cada sustancia para cambiar su temperatura. Por ejemplo, yo entrego calor a estas dos sustancias y ese calor o esa energía la pueden usar para aumentar la temperatura o la pueden usar para aumentar la energía interna, o sea, y eso depende de cada sustancia y de su conformación molecular. Acá, por ejemplo, tenemos una tabla de calores específicos de algunas sustancias, encabezando el agua, que es una de las sustancias que más capacidad calorífica tiene, siguiendo hasta los metales, que tienen baja capacidad calorífica. Y se puede medir en joule sobre gramos por grado Celsius, o se puede medir en calorías sobre gramos por grado Celsius. ¿Por qué? Porque el calor es una forma de energía y decimos que la podemos medir en joule. En general se mide en calorías tradicionalmente. Bueno, como se ve en la tabla, el agua es una sustancia con mucha capacidad calorífica. Esto es fundamental en el equilibrio térmico de nuestro planeta. Así que junto con esto vamos a dejar un video donde se ve este tema, ¿no? Huracán es una válvula del planeta, es el video, que vamos a dejar el enlace. Y para terminar, vamos a definir cuantitativamente la transferencia de calor. La transferencia de energía térmica, que le podemos denominar con letra Q, también algunos le llaman calor directamente, pero en realidad es eso, depende de la masa, del calor específico de la sustancia y el cambio de temperatura que yo quiera producir. Acá están lo que significa cada cosa, y acá cambio de temperatura o delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a analizar un ejemplo donde se ve el uso de esta ecuación. Por ejemplo, vamos a analizar el factor masa. Cuanto mayor masa, cuanto mayor es la masa a calentar, mayor es la transferencia de energía térmica que necesita para cambiar su temperatura. Por ejemplo, se quieren llevar dos masas de agua de 20 grados Celsius, ambas, a su punto de ebullición, que serían 100 grados Celsius. La única diferencia es que una masa es de 200 gramos y la otra es de 400. Entonces vamos a hacer un cálculo. Esta es la ecuación. Como el cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, podemos decir que se transforma esto en esto, y ahí ya puedo calcular para ambos casos. Empezamos para el primero. Usando la ecuación, reemplazamos. Y teniendo en cuenta que el calor específico del agua es una que caloría sobre gramo por grado Celsius, reemplazamos acá, tenemos la masa en este caso, le pongo Q1, que es la transferencia de calor en esta masa. La masa es de 200 gramos, el calor específico como es agua, vale esto, sacamos de la tabla,
La temperatura final, como es el punto de ebullición, es 100 Celsius y la temperatura inicial era la temperatura que tenía al principio la masa, 20 grados Celsius. Y ahí reemplazo los datos. El paso que viene, acá lo que se hace es, por ejemplo, esta parte se puede resolver, 200 por 1 es 200, se simplifican los gramos por gramos y queda caloría sobre grados Celsius. Acá en el paréntesis se hace la resta, 100 menos 20 da 80 grados Celsius. Finalmente, se simplifica los grados Celsius de abajo y de arriba y se hace 200 por 80, 6000. Y la unidad que queda, caloría. También esto se puede expresar en joule, pero después en trabajos prácticos vamos a ver cómo se transforma de caloría a joule. Y ahora hacemos para la masa 2 lo mismo, nada más que acá ahora la masa es de 400, el resto es igual, el calor específico vale 1, temperatura final 100 porque lo quiero llevar al punto de ebullición, y la temperatura inicial 20. Eso no cambia. Entonces, hacemos la cuenta, en este caso 400 por 1 da 400. Lo mismo, acá se simplifican los gramos, las unidades de gramos de masa, de la caloría sobre grados Celsius, y acá 100 menos 20 da 80, igual que hoy. Hago 400 por 80 y me da 32.000 calorías. Bueno, en conclusión, ahí está lo que nos dio. La transferencia que tuvimos que hacer acá era de 16.000 calorías y acá de 32.000 calorías. Como se ve a mayor masa, mayor es la transferencia de calor que se debe suministrar. Ahora vamos al otro factor que es el calor específico. Cuanto mayor es el calor específico, mayor es la transferencia de energía térmica que se necesita para cambiar la temperatura. Porque el calor específico era la capacidad de absorber calor. Por ejemplo, se quieren llevar dos masas de 100 gramos, pero una de agua, que es la azul, y la otra de alcohol, que es la que está acá en celeste. Y se la quiere llevar desde 20 grados centígrados, grados Celsius a 50 grados Celsius. Acá tira el dato del calor específico del agua, que vale 1, y el calor específico del alcohol es 0,6. Todo siempre en calorías sobre gramos por grado Celsius. Bueno, usamos la misma ecuación de transferencia de calor. Recordamos que el cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Lo reemplazamos acá y queda esta ecuación. Entonces calculamos. Para ambos casos, empezamos por el agua. Le llamamos Q1, por ser el caso que está acá, Q1. La masa del agua es 100. El calor específico vale 1. La temperatura final 50 y la temperatura inicial 20. Ahora hacemos la cuenta. Acá se puede hacer 100 por 1 da 100, gramos se va con gramos, queda calorías sobre grados Celsius. En el paréntesis se hace 50 grados Celsius menos 20 grados Celsius da 30 grados Celsius. Finalmente hacemos 100 por 30, 3000 grados Celsius se cancelan y queda calorías, 3000 calorías. Ahora hacemos con el alcohol, usando la misma ecuación, pero la masa es la misma. Cambia, acá está, cambia el calor específico, el alcohol 0,6. Y temperatura final e inicial son las mismas. Entonces acá hacemos la cuenta, 100 por 0,6 da 60, gramos se va con gramos, queda calorías sobre grados Celsius, y acá hacemos 50 menos 20, 30 grados Celsius. Y finalmente hacemos 60 por 30, 1800 calorías, porque se simplifican los grados Celsius de arriba con el de abajo. En conclusión, ahí está. Para elevar, o sea, para cambiar la temperatura de 20 a 50, de 100 gramos de agua y 100 de alcohol, necesité entregar mayor cantidad de calor en el agua que en el alcohol. Entonces, a mayor calor específico, que sería el del agua, es mayor la transferencia que se debe suministrar. Y finalmente, vamos a analizar el cambio de factor, el cambio de temperatura. Cuanto mayor es el cambio de temperatura al que se quiere llegar, mayor es la transferencia de energía térmica que se necesita. Eso es lógico, ¿no? Por ejemplo, si quieren llevar dos masas de 100 gramos de agua, que inicialmente se encuentran a 10 grados centígrados. Pero esta la quiero llevar a 20 y esta la quiero llevar a 30.
10 grados más. Entonces, usando la misma ecuación que vimos hoy, calculamos para ambos casos, recordando que el calor específico del agua vale 1. Entonces, en este caso tenemos la masa a 100 gramos, porque es igual en los dos casos. Calor específico vale 1, también es igual en los dos casos. Acá es donde va a cambiar. La temperatura final acá va a ser 20 y la inicial 10, porque vamos a arrancar con 10. Hacemos la cuenta, 100 por 1 a 100, se van los gramos, queda calorías sobre grados Celsius, y acá hago 20 menos 10 da 10. Simplifico los grados Celsius, 100 por 10 me da 1000 calorías. Hacemos lo mismo para el segundo caso. La masa es la misma, 100 gramos, calor específico es agua, así que es el mismo. Y acá cambia la temperatura final, en vez de 20 va a ser 30. La inicial es la misma, porque arrancan de la misma temperatura. Bueno, acá hacemos la cuenta, 100 por 1 da 100, gramos se va con gramos, calorías sobre grados Celsius, y 30 menos 10 queda 20. Si hacemos la cuenta, simplificamos las unidades de temperatura, que es grados Celsius, 100 por 20, 2000, que queda calorías. O sea que la misma masa, de la misma sustancia, tuve que gastar 1000 calorías para llevarla de 10 a 20 y acá 2000 para llevarla de 10 a 30. Ve que a mayor cambio de temperatura, mayor es la transferencia de calor que se debe suministrar. Bien, vamos a juntar con el video el video de Huracán, una válvula del planeta.